Hola, bienvenido nuevamente a nuestro canal. A continuación se explicarán tres apartados del método Simplex, como lo es el análisis de sensibilidad por software Tora, el método Gran M y método fases con software Tora y finalmente el método Simplex con Excel Solver. Los expositores serán Aguilar Cermeño, Fernando José, Cuellar Morán, Jean Paul, Santos Monterrosa, Gabriela Alejandra y Rodríguez, Carla Michelle. Espero podamos resolver tus dudas. De sensibilidad, de optimalidad y factibilidad en el método Simplex. Primero que nada, el análisis de sensibilidad es una técnica que estudia el impacto que tienen sobre una variable dependiente de un modelo financiero las variaciones en una de las variables independientes que lo conforman. Explicado de una forma más sencilla, se podría decir que lo que hacemos básicamente es observar cómo afecta un aumento o una disminución en el valor de un factor sobre el resultado final en un análisis financiero. Por ejemplo, si estamos utilizando el valor actual neto, que se abrevia VAN, podríamos estar interesados en qué pasaría en dicho valor si aumentara la inversión inicial necesaria de un proyecto. Ahora bien, el análisis de sensibilidad tiene unas ventajas. Primero que nada, se puede decir que las principales ventajas es que es fácil de aplicar y de entender, ya que estamos ante unas variaciones porcentuales que permiten una comprensión sencilla de las diferentes situaciones que se produzcan. Aparte de presentar esas ventajas de análisis de sensibilidad, también existen algunos inconvenientes, que vendría siendo que estudia los cambios de una sola variable cada vez. Por otro lado, no utiliza distribuciones de probabilidad en el análisis del valor actual neto, algo que sí hace el análisis de escenarios. Esto limita en gran medida la capacidad predictiva de esta técnica. Optimalidad y factibilidad. Como sabemos, en el método Simplex se inicia en una solución básica factible y pasa a través de una sucesión de soluciones básicas factibles, de tal manera que cada nueva solución que tenga la facultad de mejorar el valor de la función objetivo. Ahora bien, para la optimalidad se cumple esta condición, que cuando una solución en un vértice es igual o mejor que todas las soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella. La condición de factibilidad vendría siendo que, partiendo de una solución básica factible, únicamente se podrá encontrar durante el cálculo soluciones básicas factibles, agregando también que las variables de holgura proporcionan la mejor solución básica factible, haciendo cero las variables originales, que vendrían siendo las no básicas. Y la función objetivo se trabaja como una ecuación igual a cero, y a esto también se incluye en el proceso para asegurar la condición de optimalidad. A mí me toca hablarles acerca del análisis de sensibilidad usando Tora. En este podemos saber que los usos son para ayudar a evaluar el riesgo de una tragedia. También ayuda a tomar decisiones informadas y apropiadas. Sirve para buscar errores en el modelo al encontrar relación inesperada entre las entradas y los resultados. Como ustedes pueden observar, en este ejemplo tenemos esta función objetivo sujeta a estas restricciones. En ella, si nos hubiera tocado hacerla en Excel, hubiera sido un proceso demasiado largo, en el cual tuviéramos que haber pasado nuestra función primal a transformarla a dual. Y con esto nos hubiera llevado a consumir un poco más de tiempo. Como ustedes pueden observar, luego de eso tuviéramos que haber hecho un cuadro en el cual tendrían que estar todas nuestras variables de holgura. Asimismo, empezar a iterar hasta encontrar nuestra tabla óptima, que con ella encontraríamos nuestra matriz inversa. Pero esto no solo se queda acá, también nosotros hubiéramos tenido que elaborar y encontrar nuestros precios sombra, con el cual se hace de la multiplicación de nuestras variables con nuestra matriz inversa. Asimismo,
tendríamos que haber consumido un montón de tiempo, en el cual el mismo trabajo no es factible. Luego de eso, tuviéramos que haber encontrado también nuestro análisis de factibilidad, siempre multiplicando nuestra matriz inversa, multiplicándola con los cambios que nosotros queríamos darle, dependiendo de la factibilidad que nosotros deseamos. Bueno, ahora bien, vamos a explicar cómo se utiliza Tora. Primero, antes que nada, Tora no les correrá si no tienen la menor calidad de su pantalla. Bueno, luego de entrar se le da en Linear Programming y se le da Go to Input Screen. Bueno, ya ingresando en el nombre del problema, yo le pondré análisis de sensibilidad. El número de variables le voy a poner que son 3 variables. El número de restricciones son 6. Luego a esto se le da Enter y saldría esta tabla en la cual en cada variable, como ustedes pueden ver acá el nombre, yo le pondré muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Y bueno, luego en cada celda se va poniendo la función objetivo, luego va poniendo cada restricción con su igual, menor o igual o mayor o igual. En este caso se ponen todas las restricciones incluyendo las de x1 es mayor o igual a 0, x2 es mayor o igual a 0 y x3 es mayor o igual a 0. Luego de eso se le da Solve Menu. Luego darle clic en Solve Problem, nos vamos acá y le damos algebraico y final solución. Luego nuevamente le damos Go to Input y luego salen todas nuestras respuestas, en el cual salen nuestras muestras, nuestras variables, nuestras restricciones y nuestro análisis muestra el rango donde se puede ser factible o no. En este caso se hacen acá. Y eso es todo. En este tipo de ejercicios es mucho más simple utilizar Tora, que es cuestión de minutos, por decir muchos, de que se puedan resolver. A continuación, se dará a conocer la resolución de ejercicios por 2 tipos de métodos, el método de 2 fases y el método de la gran M, por medio de Tora, del software Tora. Para tener una retroalimentación de estos 2 tipos de métodos, se mencionarán algunos aspectos importantes de cada uno, empezando por el método de 2 fases. En el método de 2 fases se menciona que esta estrategia algorítmica se aplica cuando luego de llevar un modelo de programación lineal a su forma estándar, no se dispone de una solución básica factible inicial. En la fase 1, consideramos un problema auxiliar que resulta de agregar tantas variables auxiliares a las restricciones del problema, de modo de obtener una solución básica factible. Luego, se debe resolver utilizando el método simplex, un nuevo problema que se considera como función objetivo la suma de las variables auxiliares. Si el valor óptimo alcanzado al finalizar la fase 1 es 0, se debe ir a la fase 2, pero en caso contrario no existe solución factible. Eso quiere decir que ahí llega mi problema. En la fase 2 se debe resolver a través del método simplex el problema original a partir de la solución básica factible inicial hallada en la fase anterior, o sea, en la fase 1. Seguidamente se resolverá este ejemplo por medio de Tora. Antes de abrir Tora, se debe de tomar en cuenta nuestra resolución de la pantalla. Nuestra resolución de la pantalla para abrir Tora debe de estar en lo más mínimo, que es lo que estoy haciendo ahorita.
bajarle la resolución, aplicar, conservar cambios y listo. Ya podemos abrir Tora. Al abrir Tora se le da en clic aquí, nos salen una serie de opciones, pero el que nos interesa ahorita es programación lineal. Nos menciona que si es un nuevo problema, que es en este caso, o si existe un archivo que debemos de seleccionar. Yo voy a dejar estos decimales ya que dice notación decimal. Para mí también estos, puede cambiarlos si usted desee. Luego se le da clic en Go to Input Screen. Nos pide un título del problema. Como podrán notar, nuestro ejemplo no tiene ningún título. En este caso le pondré 2 fases. Luego nos pide el número de variables. Nuestras variables tenemos x1 y tenemos x2. Son 2 variables. Seguidamente nos pide el número de restricciones. Son 3 restricciones, 1, 2 y 3. Luego de eso se le da Enter y ya nos aparece nuestra tabla lista para poder llenarla. En las primeras casillas nos pide el nombre de cada variable, de x1 y de x2. Como les mencionaba anteriormente, nuestro ejemplo no nos da ningún tipo de título. Entonces le pondremos moto y carro. Por ejemplo, nuestra función objetivo nos dice minimizar. Ya que nos dice minimizar, solo le damos clic acá y ya nos sale como minimizar. Luego se llena la tabla con los datos que tenemos en nuestro ejemplo, que dice que es 4x1 y 1x2. 4x1 y 1x2. Luego nos dice que nuestra primera restricción es 3x1, 1x2 igual a 3. Entonces nuestra primera es 3x1, 1x2 igual a 3. Nuestra siguiente restricción nos dice que es 4x1, 3x2 mayor o igual a 6. Y nuestra tercera restricción nos dice que es 1x1, 2x2 menor o igual a 4. 1x1, 2x2 menor o igual a 4. Luego se le da en submenú, le damos un clic en no y luego en resolver problema, algebraico, iteraciones y aquí nos sale una serie de opciones. El que queremos ahorita es el de 2 fases. Damos clic acá, Go to Output Screen y ya nos sale nuestra tablita. Hay 2 opciones, podemos ver iteración por iteración o podemos ver las iteraciones, todas las iteraciones de una vez. Al darle las iteraciones de una vez, nos muestra cada una de nuestras iteraciones y nos da como opción que nuestra iteración óptima es la 5. Entonces aquí están todas, como pueden observar, y nos tira la respuesta automáticamente. Y es así como se tiene la resolución por el método de 2 fases en Tora. Luego, al finalizar, solo se le da en Exit Tora y termina. A continuación, se darán a conocer algunos aspectos importantes sobre el método de la gran M. El método de la gran M, o también llamado el método de la M grande, es una forma derivada del método simplex, usado para resolver problemas donde el origen no forma parte de la región factible de un problema de programación lineal. Para realizar este algoritmo
se siguen los mismos pasos que en el método simplex, pero antes tenemos que cambiar la función objetivo para que incluya las variables artificiales. Estas variables tendrán que estar multiplicadas por un número suficientemente grande para que no se elimine a través de las operaciones, llamado m, y que además deberá irse solamente cuando se sume o reste con otra m. Una ecuación y que no tenga una holgura o una variable que pueda hacer el papel de una holgura se aumenta con una variable artificial RI. A RI me refiero a R1, R2, R3, etc. para formar una solución de inicio parecida a la solución básica con todas las holguras. Hay que recordar que si se está hablando en un problema de maximización, se resta la m, pero si es un problema de minimización, la m se suma. Seguidamente se resolverá este ejemplo por medio de Tora. Hay que recordar que antes de abrir Tora, nuestra resolución de la pantalla debe de estar en lo más mínimo, como es en este caso. Mi resolución ya está en lo más mínimo, por ende puedo abrir Tora. Al abrir Tora, se le da en clic aquí, me da una serie de opciones. El que me importa es programación lineal, es un nuevo problema. Notación decimal lo dejaré así porque no me incomoda, no me molesta, pero se puede cambiar si usted desee. Se le da en Go to Input Screen, me pide un título del problema, pero si se fijan no me da un título, entonces puedo poner cualquier título. En este caso pondré gran M, por ejemplo. Está pidiendo el número de variables. Tengo x1, tengo x2 y tengo x3. Tengo 3 variables. 3. Luego me está pidiendo mi número de restricciones. ¿Cuántas restricciones tengo? Tengo 2 restricciones. Luego le doy Enter y ya me sale mi tabla para poder llenarla. Me está pidiendo que por cada variable debo de poner un nombre, pero como les mencioné anteriormente, mi ejemplo no me da nombres. Entonces le pondré nombres cualquiera. Café, jugo y leche, por ejemplo. Mi función objetivo me está diciendo maximizar 2x1, 3x2 y menos 5x3. Maximizar está bien. Empezamos. 2x1 y menos 5x3. Nuestra primera restricción me está diciendo que es 1x1, 1x2, 1x3 igual a 7. Sería 1x1, 1x2, 1x3 igual a 7. Luego me está diciendo mi restricción 2. 2x1 menos 5x2 más 1x3 mayor o igual a 10. Lo anotamos. Es 2x1 menos 5x2 y 1x3. Y esto debe de ser mayor o igual a 10. Luego se da en submenú, clic en no, resolver problema, algebraico, iteraciones, nos sale una serie de opciones. El que nos importa es el método de la gran M. Damos clic acá. Aquí nos sale que hay que poner un número cualquiera al valor de m, pero debe de ser grande. En este caso, yo dejaré el que me pide el programa, que son 100, pero este se puede cambiar. Depende de lo que usted desee. Luego se le da en Go to Output Screen y ya me sale mi tabla.
me salen dos opciones, que es Next Iterations, de ver iteración por iteración o ver todas las iteraciones de un solo. Yo le doy clic acá, me sale cada una de las iteraciones y me dice que mi iteración 3 es mi óptima, es esta de acá. Y así es como se resuelve el método de la gran M por tora. Al irse al menú otra vez, se le da en Main menú y listo. Ahora bien, antes de pasar al ejercicio de simplex resuelto con Solver, hablaremos un poco de este método. El método simplex es un procedimiento iterativo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor, es decir, que se ha alcanzado la solución óptima. Ya vendría siendo el mayor o menor valor posible, según el caso para el que se satisfacen todas las restricciones. El método simplex se basa en la siguiente propiedad, que vendría siendo que si la función objetivo z no toma su valor máximo en el vértice A, entonces existe una arista que parte de A y a lo largo de la cual el valor z aumenta. Ahora bien, será necesario que tengamos en cuenta que el método simplex únicamente trabaja con restricciones del problema cuyas inecuaciones sean del tipo menor o igual y sus coeficientes independientes sean mayores o iguales a 0. Por tanto, se tiene que estandarizar las restricciones para que cumplan estos requisitos antes de iniciar el algoritmo del simplex. En caso de que después de este proceso aparezcan restricciones del tipo mayor o igual o igualdad o no se pueda cambiar, entonces va a ser necesario emplear otros métodos de resolución, siendo el más común de todos el método de dos fases. Bueno, les voy a explicar cómo resolver un problema del método simplex utilizando el complemento de Excel Solver de una forma más práctica. Normalmente tenemos este problema donde tenemos que maximizar nuestra función objetivo sujeta a estas tres restricciones. Si estuviéramos trabajando normalmente, que sería con lápiz y papel o simplemente en Excel, tendríamos que hacer nuestra tabla simplex, que tendríamos que poner nuestras variables básicas, nuestras variables, las holguras y empezar a iterar. Entonces, al empezar a iterar tendríamos nuestra primera iteración, luego nuestra segunda iteración y al ver que ya está resuelto el ejercicio y al ver que tenemos que parar de iterar, tenemos nuestras respuestas, que la respuesta de nuestra función objetivo es 21.000, la de la primera variable es 30 y la de la segunda variable es 60. Entonces les voy a explicar resolviendo este mismo ejercicio pero utilizando Solver de Excel, que esa herramienta ayuda a las empresas a la toma de decisiones de maximizar o minimizar eficientemente sus recursos. Bueno, comenzamos con la resolución de este ejercicio con Solver en Excel. El primer paso que debemos de hacer para la resolución del problema es crear esta tabla. La tabla puede variar, puede tener más variables, más restricciones, menos variables. Y la segunda tabla nos va a ayudar para las respuestas. El segundo paso, al concluir de haber hecho las tablas, es que tenemos que traducir la información, los datos que nos da nuestro problema para crear nuestra tabla modelo y que Excel lo puede ejecutar, ya que Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables que se usan para calcular las fórmulas en las celdas objetivos y de restricción. Suena complicado, pero es totalmente sencillo. Les voy a explicar. Si pueden observar aquí en nuestra función objetivo, el dato en X1 es de 100 y lo colocamos aquí en nuestra tabla. El dato en X2 es de 300. No tenemos en este espacio aquí, vamos a colocar para recordar si es menor o igual o mayor o igual, depende de nuestras restricciones. No hay ningún resultado. Bajamos. Aquí en nuestra restricción 1, el dato en X1 es de 1, en X2 también es de 1. Aquí es menor,
e igual y su resultado es 100. Bajamos a la restricción 2, x1 es 1, x2 es 2, la desigualdad es menor o igual y su resultado es de 150. En la restricción 3, en la variable x1 dato es 1, en x2 es 4, la desigualdad recordamos que es menor o igual y su resultado es de 270. Al haber colocado ya nuestros datos en nuestra tabla, creamos las fórmulas. Son sencillas. Tenemos aquí 100 por el valor de x1, que próximamente lo vamos a conocer, más 300 por el valor de x2, que ahorita nos va a dar 0 porque no conocemos el valor de x1 y x2 ni de z, pero ahí van a estar. En las restricciones es prácticamente lo mismo, que tendríamos de 1 por x1, que podríamos fijar ya que la estructura no va a cambiar de las fórmulas en las restricciones, más 1 por x2, fijamos celda y enter. Ya tenemos la ecuación. Como tiene la misma estructura, solo bajo la ecuación podemos comprobar que aquí tenemos 1 por x1 más x2 por x2, 2 por x2. Le damos enter, 0. Y aquí para nuestro valor de z le damos igual a nuestro valor de función objetivo, que ahorita nos está dando 0 porque no conocemos los datos. Al finalizar este segundo paso, nos vamos aquí a la pestaña de datos, Solver. Y aquí nos dice establecer objetivos. Entonces estamos maximizando z. Aquí ya está minimizar, maximizar, pero nosotros le damos maximizar y nuestro objetivo es z. Dice, cambiando la celda de variables. Nuestras variables ya las sabemos, x1 y x2. Sujeto a las restricciones. Ok. Aquí le damos agregar. Dice agregar restricción, referencia de celda. Estos datos que están aquí, que sería restricción 1, restricción 2 y restricción 3, son menor o igual a los resultados, que serían 100, 150 y 270. Entonces le damos a aceptar. Ya tenemos nuestras restricciones. Dice aquí método de resolución. El método de resolución nosotros lo estamos trabajando con simplex. Le damos aquí resolver y aquí dice Solver ha encontrado una solución. Le damos a aceptar. Bueno, y si comparamos las respuestas, podemos observar que en nuestra variable x1 es 30, en nuestra variable x2 es 60 y el valor máximo de la función objetivo, que es z, da 21.000, son exactamente las mismas respuestas si lo hubiéramos realizado con el método simplex normal, todas las iteraciones. Y bueno, con esto concluyo la explicación de la resolución de este ejemplo de método simplex con Solver. Hemos llegado al final de este video. Cualquier duda o sugerencia, hazla saber en los comentarios. Gracias.